Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a alcanzar la señal invisible, pero manifiesta a todos los seres vivos. Esa señal es el amor incondicional a Dios, a sus hermanos, a su prójimo y a sus enemigos, la cual debe identificar a todo auténtico discípulo de Cristo. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la fidelidad con que comparten cada día con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer presentamos los concisos comentarios de MacDonald acerca del acto de lavado de pies a sus discípulos, el cual llevó a cabo Jesús en aquella íntima reunión del aposento alto en Jerusalén. Esta última reunión del Señor con sus apóstoles antes de su muerte estuvo cargada de grandes emociones, profundas enseñanzas, manifestación de amor y ternura por parte del Señor hacia los suyos, y sobre todo marcada por ese gesto y lección de humildad que Él da al inicio de la misma. El aprendizaje extraído de esta gran lección debió caracterizar el resto de la vida de los apóstoles en su trato unos con otros, en la vida congregacional y frente al mundo que les rodeaba. Y a nosotros que, mis amados, no olvidemos que si somos parte de su pueblo, nos corresponde desempeñar el rol de sus discípulos. En el día de hoy nos toca comentar los últimos versos del capítulo 13, versos 31 al 38, matizados por un tema que no podía faltar en un capítulo y momento como este. El Señor aprovecha el instante cuando Judas es descubierto en sus macabros planes, desapareciendo para siempre en las tinieblas de su eterna noche, e introduce su nuevo mandamiento en cuanto al tema del amor. A propósito, el Dr. MacDonald nos presenta hoy el tema Cristo da un nuevo mandamiento, Juan 13, 31 al 38. Pero antes, una pincelada de Matthew Henry que nos dice: es pues un mandamiento nuevo en intensidad, profundidad y motivación. El ejemplo de Cristo nos obliga a dar incluso la vida por nuestros hermanos. Y si la vida de la carne es la sangre, según dice Levítico 17, ¿quién se atreverá a tener por antibíblica la transfusión de sangre?
Hemos de tener amor, no solo manifestarlo, sino tenerlo en la raíz del corazón y en el hábito de la conducta. Así lo tendremos presto a obrar. El amor fraternal es el emblema de los discípulos de Cristo. Es realmente el corazón de la familia cristiana y por eso Jesús quiere que se distingan por ella como por algo en que superan a todos los demás. Por este amor generoso en el que uno se olvida de sí mismo para interesarse por los demás, es por lo que el Maestro se distinguió especialmente. Y por consiguiente, cuando se ve en una persona que muestra hacia su prójimo un afecto, un amor y una compasión superiores a lo corriente, hay motivo para decir, de seguro es un discípulo de Cristo. Ha estado con Jesús, como dijeron en el tiempo de los apóstoles en la iglesia primitiva. Y continuamos con los comentarios de MacDonald que nos dicen: tan pronto como Judas se marchó, el Señor empezó a hablar con los discípulos con más libertad e intimidad. La tensión se había ido. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, dijo. El Señor estaba anticipando la obra de redención. Estaba a punto de lograrla. Su muerte podría parecer una derrota. Sin embargo, fue el medio por el que los pecadores perdidos podrían ser salvados. Fue seguida por su resurrección y ascensión, y fue grandemente honrado por todo ello. Y Dios es glorificado en él. La obra del Salvador llevó gran gloria a Dios. Le proclamó como un Dios santo que no podía pasar por alto el pecado, pero también como un Dios amoroso que no desea la muerte del pecador. Proclamó cómo podía ser un Dios justo y sin embargo ser capaz de justificar a los pecadores. Cada atributo de la deidad fue superlativamente magnificado en el Calvario. El versículo 32 comienza: si Dios es glorificado en él. El sí aquí no expresa ninguna duda. Significa puesto que Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Dios se asegurará de que se le dé el honor apropiado a su Hijo amado, y enseguida le glorificará. Lo hará sin demora. El Padre cumplió esta predicción al resucitar al Señor Jesús de entre los muertos y sentarlo a su diestra en el cielo. No esperaría a que el reino fuera introducido. Glorificaría a su Hijo de inmediato. Por primera vez en el Evangelio según Juan, el Señor se dirigió a sus discípulos como hijitos, una expresión de cariño, y él lo usó solo después de que Judas se marchara. Solo iba a estar con ellos un poco de tiempo, después iba a morir en la cruz. Ellos le buscarían después, pero no podrían seguirlo, porque regresaría al cielo. El Señor le había dicho lo mismo a los judíos, pero en un sentido distinto. Para los discípulos, su partida solo sería temporal. Él vendría nuevamente por ellos, según el capítulo 14 de Juan. Sin embargo, para los judíos, su partida sería final.
Él regresaba al cielo y ellos no podrían seguirlo debido a su incredulidad. Durante su ausencia, los discípulos debían regirse por el mandamiento del amor. Este mandamiento no era nuevo. En la medida en que los 10 mandamientos enseñaban a amar a Dios y al prójimo, pero era nuevo de otras maneras. Era nuevo porque Jesús había dado una demostración viva del mismo y porque el Espíritu Santo daría fuerzas a los creyentes para obedecerlo. Era nuevo en su superioridad al antiguo. El antiguo decía, ama a tu prójimo, pero el nuevo dice, ama a tus enemigos. Era nuevo porque pedía un mayor grado de amor, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Se ha dicho correctamente, la ley de amar a los demás debía ser ahora explicada con nueva claridad, hacerse cumplir mediante nuevos motivos y obligaciones, ilustrarse mediante un nuevo ejemplo y obedecida de una nueva manera. El versículo 35 resume una verdadera marca del discipulado cristiano, como el amor por los hermanos cristianos. Esto requiere poder divino, y este poder solo es dado a aquellos en quienes habita el Espíritu Santo. El versículo 36 nos muestra que Pedro no entendía que Jesús hablaba de su muerte. Creía que se iba de viaje terrenal y no entendía por qué no podía acompañarle. El Señor le dijo a Pedro que él lo seguiría a él después, es decir, cuando él muriera, pero no podía hacerlo ahora. Con una devoción y un entusiasmo típicos de él, Pedro expresó en el versículo 37 su disposición a morir por el Señor. Pensaba que podía soportar el martirio por sus propias fuerzas. Más tarde sí moriría por el Señor, pero únicamente porque Dios le dio una fuerza y un valor especiales. El Señor contuvo el celo sin conocimiento de Pedro al decirle que antes de finalizar la noche, él negaría al Señor 3 veces. Así se le recordó a Pedro su debilidad y cobardía y su incapacidad para seguir al Señor, aunque fuera durante unas pocas horas, mediante sus propias fuerzas. Sí, mis amados amigos y hermanos, solamente podemos andar en los caminos del Señor. Solo podemos estar de pies delante de Él. Solo podemos ser fieles a Él. Solo podemos andar en sus sendas. Solo podemos obedecer su palabra. Solo podemos hacer su voluntad si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por lo que debemos llenarnos cada día de su palabra a fin de que podamos agradarle y entonces tener las fuerzas para vencer y para ser dignos representantes de Él, mostrando su amor y su compasión. Que el Señor nos bendiga y que así sea.